Bienvenidos todos, amados siervos, siervas, consiervos del Señor. El Amén. Señor les bendiga poderosamente, poderosamente. Damos gracias a nuestro Dios, damos gracias. Y vamos a comenzar. eh, eh, Pastor Rodolfo, ¿cuántas clases ya tenemos de el Espíritu? 10 creo que son, pastor. 10 10 u 11. No tengo la cuenta específica ahora, pero más o menos eso. Bien, recuerden que ustedes pueden volver a escuchar y a ver el video de las clases en ICCM Córdoba, canal de YouTube, ICCM Córdoba, ICCM Cerrillos, ICCM Córdoba, ICCM Cerrillos. Entonces, podemos ahí volver a ver. El pastor Rodolfo se ha tomado el trabajo de editar los videos, darles una carátula y poner los títulos de qué se trata cada video. Y entonces vamos a tener una guía con eso. Pero agradecemos al Señor por toda la oportunidad que nos da de compartir estas palabras. Tenemos mucho que hablar todavía acerca de nuestro espíritu renacido, nuestro espíritu resucitado. Muy bien. Pueden poner un título allí y vamos a hablar en términos generales sobre las capacidades del espíritu. Hemos hablado acerca de la conformación del espíritu, hemos hablado muchas cosas, muchas cosas. Yo les recomiendo que vean todos los videos anteriores. Ya dije ICCM Córdoba, ICCM Cerrillos, en ambos puedes verlo y repasar y tomar apuntes. Y continuamos ahora y vamos a hablar hoy día sobre las capacidades del espíritu. Vamos a repasar algo que ya vimos en las primeras clases, no las primeras, sino la mitad de esta serie. Y lo primero con que vamos a comenzar, pueden poner como un título A, subtítulo A, las capacidades sensoriales. Las capacidades sensoriales. Cuando hablamos esto, primero hablamos de que el cuerpo, Dios le dotó al ser humano de lo que nosotros llamamos los sentidos. Generalmente se habla de 5 sentidos, pero sabemos que hay al menos 6 sentidos. Ujú. Y tenemos el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Ahí tienes 5. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero también tenemos un sentido que se llama propiocepción, que es el sentido a través del cual percibimos los estados del cuerpo, los estados internos. Eh, por ejemplo, tú sientes bienestar, te sientes bien, te sientes descansado o te sientes cansado. ¿Cómo es que tú percibes que estás cansado? ¿O cómo es que percibes que tienes un dolor de hígado o de columna o de los huesos? Y eso a través de un sentido que se llama propiocepción. Propiocepción. Muy bien. Así también Dios nos ha dado capacidades sensoriales a nuestro espíritu, lo que la Biblia llama los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales. Entonces tenemos el oído espiritual, a través del cual adquirimos la percepción auditiva del mundo espiritual. Así como los sentidos naturales son para percibir el mundo natural, los sentidos espirituales son para la percepción del mundo espiritual. Entonces tenemos el oído espiritual a través del cual tenemos la percepción auditiva del mundo espiritual.
Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios no con tus sentidos naturales, sino principalmente con los sentidos espirituales, con un sentido que se llama el oído. El oído. El segundo, mencioné el oído primero porque es el sentido espiritual que está más desarrollado en todos nosotros, el oído espiritual. Y la Biblia habla muchísimo acerca del oído espiritual. Es más, Jesús, cada vez que contaba parábolas, decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y estaba hablando de los sentidos espirituales. Luego tenemos la vista espiritual. A través de este sentido, percibimos visualmente con nuestro espíritu cosas del mundo espiritual. A través del oído espiritual tú puedes percibir a Dios hablando, como también otras realidades del mundo espiritual. Con estos dos sentidos, la visión, la audición y la visión espiritual es con lo que más percibimos en el mundo espiritual. Eh, cuando tú tienes visiones, ves situaciones, cosas, personas, ángeles, demonios, etcétera, y escuchas voces, ruidos o lo que sea que el mundo espiritual esté emitiendo o esté sucediendo, son generalmente estos dos sentidos los que están activos, la visión espiritual y la audición espiritual, es decir, el oído y la vista. ¿Eh? Eh, también tenemos el olfato espiritual, porque en el mundo espiritual, al igual que en el mundo natural, en el mundo espiritual ocurren situaciones donde hay perfumes, olores muy fétidos, la presencia de demonios a veces incluye eso, olores horribles. Entonces, a través del olfato espiritual tenemos la olfativa, percepción olfativa. Después tenemos el gusto, el gusto. Y en el gusto espiritual está, en este caso particularmente, en las cosas las experiencias de esta clase. Dios te puede hacer comer cosas y tú sientes el sabor de esas cosas. Y cuando tú sientes el sabor de esas cosas espiritualmente, está ocurriendo una manifestación de este sentido del gusto espiritual. Después está el tacto espiritual. En las experiencias espirituales a veces tocamos cosas. Todo lo que estoy hablando se refiere al mundo espiritual, no al mundo natural. Y entonces, puedes tocar tu propio cuerpo espiritual. A lo mejor tienes la sensación de que tienes el escudo de la fe en tu mano y lo percibes. Puedes tocar a otros seres y percibes el tipo de textura, cómo son. Eh, el tacto está activo igual en el mundo espiritual para la percepción de las cosas que deben ser percibidas por medio de ese sentido. Así que tenemos aquí lo que generalmente se llaman los 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Pero luego está la propia acepción o la sinestesia con C, sinestesia espiritual. A través de este sentido nos autopercibimos. Por ejemplo, tú puedes sentir que tu espíritu está acongojado, tienes un dolor en tu espíritu. ¿Cómo sientes ese dolor en tu espíritu por medio de la sinestesia espiritual? O sientes que hay un estado placentero de tu espíritu. ¿Cómo lo percibes? A través de ese sentido que es la sinestesia espiritual. Muy bien, los sentidos espirituales
son canales por medio de los cuales adquirimos conocimiento del mundo espiritual, del reino espiritual de Dios y a veces también del reino de las tinieblas y aún del reino de los hombres, porque hay tres clases de espíritus. En el mundo espiritual hay tres clases de espíritus. Están los espíritus que son de Dios, en el cual tenemos al Espíritu Santo y los ángeles de Dios. En segundo lugar, los espíritus que son del diablo, donde están ángeles caídos, demonios, ¿sí? Y los espíritus humanos, los espíritus humanos. Y en el caso de los espíritus humanos, tú puedes estar percibiendo un espíritu de una persona cristiana, un hermano tuyo en Cristo, o también el espíritu de algún otro humano que esté vivo. En esta experiencia yo les he hablado a ustedes de que nosotros podemos ministrar a otras personas, ir en espíritu y ministrar a otras personas que están a distancia, están lejos, y imponemos las manos, los tocamos, todo esto en espíritu. Tú puedes percibir el espíritu de la otra persona, eh, la comunión, la coinonía y tantas cosas que ocurren en el plano humano con los espíritus de nuestros hermanos en Cristo, que están vivos sobre la tierra. Pero a veces tenemos lucha con brujos. Y cuando tú tienes luchas espirituales con brujos, estás luchando con el espíritu del brujo, que ha hecho un desdoblamiento y te viene a atacar. Y entonces la lucha ahí es de espíritu a espíritu. Por eso digo que los sentidos espirituales son para la percepción, canales por medio de los cuales adquirimos conocimiento del reino de Dios, del reino de las tinieblas, del reino de los hombres. Hay tres clases de, eh, por decirlo así, de percepciones que tenemos con los sentidos espirituales. La primera es la percepción espiritual misma. Eh, por ejemplo, tú puedes estar en un momento y tú dices, bueno, voy a entrar a esta casa y Señor, dame el sentido de qué está ocurriendo, qué tipo de clima hay. Y cuando entras a ese hogar, tú percibes frío, calor, olores extraños, una sensación por el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Una sensación curiosa. Eh, ¿Qué está ocurriendo? Tus sentidos espirituales están activados y a través de los sentidos espirituales, tú, como un radar, percibe cosas que están en el exterior. Los sentidos espirituales perciben cosas que están en el entorno. Entonces, los sentidos espirituales tienen un propósito y tiene que ver con la percepción de nuestro entorno. Esa es la primera cosa. La segunda es que los sentidos espirituales nos han sido dados para que a través de los sentidos espirituales Dios nos pueda hablar. Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere hablar a tu vida, a la mía. Y quiere revelarnos cosas. ¿Cómo nos va a revelar? Nos va a hacer oír y ver. Una cosa es cuando nosotros procuramos percibir lo que está ocurriendo alrededor nuestro con los sentidos espirituales y lo hacemos y lo podemos hacer. Y otra cosa es cuando Dios soberanamente te revela cosas y tú no estás tratando de percibir, sino que Dios interviene en tu vida y te da una visión o te habla un rema o te da una instrucción. Y entonces, ¿qué utiliza el Señor para hacerte conocer esa revelación? Tus sentidos espirituales. Entonces, cuando Dios te habla, utiliza el oído para entrar con la revelación,
¿verdad? Y tú puedes escucharlo. Cuando Dios te muestra algo, Él está usando el sentido de la visión para darte una revelación de Él, de su voluntad o de algo que está sucediendo. Una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, un discernimiento de espíritus. Es Dios hablando a nuestra vida sin que nosotros estemos tratando de investigar lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? Que los sentidos espirituales están siempre disponibles para que nosotros los usemos para percibir nuestro entorno con el propósito de funcionar en el mundo espiritual. Pero la revelación como tal es la intervención de Dios dándonos Él información, mostrándonos cosas, haciéndonos vivir experiencias, sin que nosotros estemos tratando de buscar aquello. Y Dios usa los mismos canales para hacerse entender, para hablarnos, para revelarse, etcétera, etcétera. La tercera cosa que sucede a través de los sentidos espirituales es la iluminación espiritual. Cuando estudiamos este tema en clases anteriores, hicimos una diferenciación entre revelación e iluminación. Dijimos que la iluminación tiene que ver con cosas que Dios ya dijo y la revelación son cosas actuales que Dios está diciendo o mostrándonos. Lo que nosotros llamamos comúnmente remas. Un rema es una palabra que Dios te está dando hoy, en este momento, para cierta situación, o te está mostrando cosas, o te está diciendo esto, etcétera, etcétera. Muy bien, la iluminación tiene que ver con cosas que Dios ya dijo, principalmente en su palabra, la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo ilumina la Biblia, ilumina un pasaje de la Biblia, tú lo puedes entender, tú lo puedes comprender. Algo está ocurriendo dentro tuyo, un proceso de alumbramiento, un proceso de despejar oscuridades, y entonces aparece el conocimiento del Señor que no teníamos sobre un versículo, que no teníamos sobre un pasaje o sobre una doctrina, y ahí lo que está ocurriendo es una iluminación del Espíritu Santo. Es una diferencia entre revelación e iluminación. Cuando Dios ilumina, Dios trabaja con lo que ya ha enviado, en este caso la Biblia, o el Señor, por ejemplo, te dio una palabra hace 5 años y no la entendiste. Y de pronto, por el poder del Espíritu Santo, en un momento determinado, Dios te trae, es como que ilumina esa misma revelación que tuviste, no la entendiste antes, y te da una luz y ahora tú la entiendes. Y puedes ver y puedes comprender. Muy bien. Esto está relacionado también con el segundo tema. El primer tema, el tema de hoy día se llama las capacidades del espíritu. Entonces vimos primero las capacidades sensoriales. Vamos a ver una segunda capacidad y pongan allí como título B. B. La intuición espiritual. La intuición espiritual. Hablemos por un momento del conocimiento. Nosotros, humanamente, adquirimos conocimiento principalmente a través de 3 vías. Primero, a través de la percepción sensorial. Por ejemplo, yo tengo acá mi Biblia, ¿no es cierto? Y estoy leyendo. Y cuando estoy leyendo, estoy adquiriendo conocimiento. ¿A través de qué sentido me vino el conocimiento? En este caso, a través de la visión. Yo estoy viendo y leyendo. Si no tuviera visión y no tuviera una Biblia con lenguaje braille, no podría adquirir este conocimiento, porque lo adquiero a través del sentido de la visión. Hoy día tenemos unas funciones, unas aplicaciones en que tú puedes escuchar los PDF, ¿no es cierto? Y la Biblia incluso completa,
la puedes escuchar. Y ahí no estás leyendo y estás recibiendo la información y estás adquiriendo conocimiento a través de el sentido de el oído. Estoy hablando de sentidos naturales. En el mundo natural percibimos a través de principalmente los sentidos espirituales, a través de la percepción sensorial. ¿Cómo sé que algo está caliente? Porque lo toqué, tuve que sacar la mano, porque está aprendí que eso está caliente, ¿sí? ¿Cómo sé que algo es doloroso? Porque me acerqué y tuve una sensación de dolor y entonces son aprendizajes. Los sentidos espirituales, los sentidos naturales, digo, la percepción sensorial te da aprendizajes, te da ciertos conocimientos de la vida, del entorno, del ambiente. Estos canales que son los canales perceptivos proveen de conocimientos, de conocimiento. Pero hay una segunda fuente de conocimiento que ocurre dentro de nosotros. Se llama la deducción. Tú incorporas un conocimiento y eso lo procesas con todo lo que ya tienes dentro tuyo y entonces se produce un aprendizaje de todo lo que viene contigo, más lo que ahora se ha incorporado y adentro se produce un proceso de deducción, un proceso mental, y a través de ese proceso mental se adquiere conocimiento. Mira, hay millones de libros escritos, pero los escritores siguen escribiendo sobre los mismos temas y el conocimiento sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Por causa de esto que se llama la deducción. La deducción. La deducción es una facultad que Dios nos dio para, para que el conocimiento que adquirimos se incorpore el que ya tenemos, se procese internamente y crezcamos. Entonces, hablando naturalmente, naturalmente hablando, hay conocimientos que son muy mecánicos. Por ejemplo, la matemática. La matemática, eh, todos sabemos porque tuvimos que aprender las tablas de multiplicar y las tuvimos que memorizar y memorizar y memorizar. Y todos sabemos que 2 más 2 siempre es 4 y que 1 más 1 siempre es 2. Y bueno, eso es un conocimiento bastante predecible. Pero, por ejemplo, el conocimiento de la vida. ¿Por qué unas personas reaccionan frente a un suceso de una manera y la persona que está a su lado, que está viviendo la misma experiencia, reacciona de otra manera? ¿Por qué para una persona un evento tiene un significado y para otra persona el mismo evento tiene otro significado? ¿Por qué razón? Por lo que la persona tiene adentro. Ambos han deducido del mismo evento cosas distintas. Entonces, se adquiere conocimiento a través de los sentidos, primero. Segundo, se adquiere conocimiento a través de los procesos mentales que llamamos deducción. Esas interacciones que hace adentro la mente para absorber el conocimiento, contextualizarlo y enriquecer el bagaje de informaciones y conocimientos que tenemos. La tercera vía a través de la cual adquirimos conocimiento es la intuición. La intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es una facultad de la mente por medio de la cual percibimos cosas, no por investigaciones, no porque lleguemos a conclusiones después de un razonamiento, sino es un conocimiento que muy extraño, no sabemos en realidad tanto sobre la intuición, pero sí sabemos que a través de la intuición adquirimos informaciones. Por ejemplo, de pronto tú te encuentras con una persona, hablo en el plano natural, todavía no estoy hablando en el plano espiritual.
Las personas del mundo, de pronto, en sus relaciones, dicen, esta persona me causa sospecha. Esta persona tiene algo raro. No tiene nada raro en el rostro. No tiene nada raro en el cuerpo. No tiene un perfume raro. Nada. Pero el otro, ¿no es cierto? Dice, aquí hay algo raro. ¿Sí? Y de verdad lo hay. ¿Y cómo la persona adquirió ese conocimiento? Es como que le viene. No está tratando, sino que simplemente lo intuye. Lo intuye. Nos ha pasado muchas veces, aún antes de conocer al Señor. Intuiciones. Intuiciones acerca de personas, acerca de situaciones, intuiciones incluso acerca de cosas que podrían suceder. A mí me parece que va a pasar algo, aquí hay un clima que no está bueno. ¿Sí? ¿Cómo percibes eso? Por esa capacidad que tenemos los seres humanos que se llama intuición. Muy bien. ¿Qué es la intuición? Esto es la intuición en el plano natural. Hablemos de la intuición espiritual. Nuestro espíritu renacido, nuestro espíritu resucitado, posee la facultad de percibir y recibir conocimiento inmediato y directo, sin investigar, inmediato, directo de personas, realidades espirituales, situaciones, cosas, sin que medien los sentidos espirituales ni el razonamiento espiritual. Es un conocimiento que no pasa ni por el tacto, ni por el gusto, ni por el oído, ni por el olfato, ni por ninguno de los sentidos espirituales, ni es causado o consecuencia de nuestro razonamiento, sino que simplemente sé que lo sé, pero no sé cómo lo sé. ¿Tienes esa clase de experiencia? Sí, todas la tenemos. ¿Cómo le llamamos a eso? Intuiciones espirituales. ¿Sí? Intuiciones espirituales. La intuición. También aquí pueden estar asociados los dones del Señor, por ejemplo, el don de palabra de ciencia, mucho el don de discernimiento de espíritus, a través del cual tenemos muchas intuiciones, que son conocimientos. La intuición es un conocimiento que nos viene acerca de si algo está bien o está mal. Tú puedes tener una intuición buena o una intuición mala. Mira, te encuentras con un borrachito, todo sucio, maloliente, ¿sí? Y a la gente le da como susto el borrachito, pero tú percibes que hay una bondad en esa persona, te viene una percepción que no tiene que ver con porque si tú lo miras con los ojos naturales, con la visión natural, ese borrachito es todo lo opuesto a ser una buena persona, la apariencia. Pero tú tienes una percepción de su interior. Tú percibes que esa persona es bondadosa. O al revés, la persona anda bien vestida, es un modelo, ¿sí? Pero tú tienes la intuición de que esa persona no es buena. Y las intuiciones que nos da el Espíritu Santo resultan todas certeras, ¿sí? Veamos algunos ejemplos en la vida de Jesús. Mateo 9, 3 y 4. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cómo supo Jesús que estaban pensando mal? ¿Por cuál de los sentidos espirituales? En realidad, por ninguno. No fue a través de los sentidos espirituales, sino a través de esta capacidad de intuir, percibir,
quizás fue una palabra de ciencia de parte del Señor, porque la intuición está muy asociada con estos dones que llamamos de revelación, que son la palabra de ciencia, la, eh, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Mateo 22, 17 y 18. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Veamos otros versículos. Marcos 2, 6 al 8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Un versículo más. Juan 6, 59 al 61. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿De dónde vienen estas intuiciones? ¿De dónde nos vienen estas intuiciones espirituales? Bueno, el responsable de todas estas intuiciones que nuestro espíritu percibe es el Espíritu Santo. Pero hablamos de la intuición como una capacidad que tiene nuestro espíritu para recibir esa información del Espíritu Santo que no pasa por ninguno de los sentidos espirituales y que viene directo del espíritu a nuestro espíritu, sin pasar por el razonamiento nuestro ni por los canales de percepción que el mismo Señor nos ha dado. Son conocimientos que el Señor trae a nosotros pasando por encima de todos los sentidos espirituales sin tomarlos en cuenta. En Juan 2:20 dice, primera de Juan 2:20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo le llama así Juan al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el que está en nosotros ahora. La misma gracia, la misma unción. Y entonces, esa unción está en nosotros eh, para darnos a conocer todas las cosas. Y el versículo 27, mismo capítulo, primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, primero hablamos de una capacidad que son los dones, los sentidos espirituales. Ahora hablamos de una capacidad que tiene nuestro espíritu, que es la capacidad de intuir. Y el Espíritu Santo, que nos creó, utiliza esa capacidad de intuir para trasvasijarnos conocimientos que necesitamos a través de dones que son muy específicos. Dones que son muy específicos. Y estos son los que llamamos los 3 dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? De paso, digamos que en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo menciona 9 dones. En la primera parte del capítulo menciona 9 dones. Y estos 9 dones generalmente se los clasifica en 3 grupos.
El primer grupo son los llamados dones de revelación. ¿Cuáles son estos dones de revelación? La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Son los que llamamos dones de revelación. También a estos dones se les llama los dones para saber sobrenaturalmente. A través de estos dones sabemos cosas sobrenaturalmente, sin pasar por los sentidos espirituales. Es conocimiento directo del Espíritu Santo a nuestro espíritu, sin pasar por los canales de percepción. Los siguientes tres dones son los que se llaman dones de inspiración. Y estos son hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Por qué se llaman dones de inspiración? Los primeros se llaman dones de revelación. Porque Dios revela directamente a nuestro espíritu a través de esta facultad de intuición, revela cosas, repito, sin pasar por los sentidos espirituales. Los dones de inspiración son dones que Dios utiliza también para traer conocimientos, pero en ese caso, la persona es inspirada para hablar. Los dones de revelación son silenciosos. Tú disciernes, la intuición es silenciosa, no escuchas ruido, nada, solo sabes. Se te revela algo, pero afuera el que está a tu lado no escuchó nada, solamente lo escuchaste tú. Tú supiste adentro tuyo que esa persona es mala o que aquí hay un espíritu maligno que se llama tal o cual. Tú lo discerniste por esa capacidad de intuición y por ese don de discernimiento de espíritu, pero son dones silenciosos. Pero los dones de inspiración son dones vocales, donde hay que hablar. Entonces, hablar en lenguas es uno de esos dones. Y entonces esos dones operan bajo la inspiración del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, ¿no es cierto?, es un don. Tú empiezas a hablar y el Espíritu Santo sigue inspirando y inspirando, inspirando. Estamos por horas hablando en lenguas y toda la lengua que hablamos viene inspirada por el Espíritu Santo, sin duda. El don de interpretación de lenguas también es inspiracional. También es el Espíritu Santo el que, mientras que alguien está hablando en lenguas, tú estás recibiendo la interpretación de las lenguas y tú las dices. Entonces son dos dones que generalmente actúan juntos. Aclaro, necesitamos la interpretación de lenguas generalmente cuando alguien está hablando públicamente en lenguas en la iglesia o en una casa iglesia. Entonces ahí necesitamos que alguien se levante e interprete las lenguas, o la misma persona que está hablando en lengua se detenga e interprete su propia lengua para que todos sean edificados. Pero en tu vida devocional, en tu vida de oración, tú no necesitas la interpretación de lenguas. Tú puedes orar 5 horas en lenguas y te va a ser de tremenda bendición. Yo recomiendo que oremos mucho en lenguas, que hablemos mucho en lenguas todos los días. El otro día, en la culminación de la vigilia, yo estaba hablando acerca de, solamente antes de que hiciéramos la oración, si ustedes estuvieron ahí o lo vieron por Zoom, yo estaba hablando acerca de que eh, tenemos que fortalecer el hablar en lenguas, muchísimo, la vida devocional. Ahora, está el tercer don, que es el don de profecía, que es un don inspiracional. La profecía es un don vocal, mayormente. Es un don que se expresa por la boca. Estos tres dones, hablar en lenguas, interpretar lenguas y profecía, son dones que también son llamados dones vocales, porque funcionan a través de la boca, a través del hablar. Por eso, los primeros tres dones, que son de revelación, se dice que estos son dones para saber sobrenaturalmente.
Los dones de inspiración son para hablar sobrenaturalmente. Y luego están los 3 dones de poder. ¿Cuáles son estos dones de poder? Son dones de sanidades, el don de fe y el don de hacer milagros. El pasaje del cual estoy hablando, ¿no es cierto? Está en primera de Corintios 12, dice versículo 7, a cada uno le es dada 12 del 7 al 10, al 11 en realidad. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de fe y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, estos dones, estos son los llamados 9 dones, divididos o organizados, por decirlo de alguna manera, en 3 grupos: los de revelación, los de inspiración y los de poder. Bien, la intuición funciona con los primeros 3, con los dones de revelación, con los dones de revelación. Todos estos dones son maravillosos y son ultra necesarios en la vida de la iglesia, en la vida del espíritu. Muy bien. Ustedes saben que si quieren preguntar, solamente levanten la manito ahí o hagan una señita con... Tenemos allá abajo una, una función para levantar la mano o para aplaudir o para mandar un corazoncito, en fin. Son los, no sé cómo se le llama eso, emoji, no, ¿cómo se le llama? Para participar. Bueno, Pastor Francisco, Amado, buenas tardes bendiciones. a todos mis hermanos. Por ejemplo, cuando habla de continencia, enseñar, dar, se puede ver como un don. Sí, la verdad, mencioné estos 9 dones, que son los que están ahí, ya, sí, organizados en 3 grupos. Pero cuando hacemos una lista extensiva de los dones, ahí mismo en Primera de Corintios al final, hay otros dones. El don de administración, el don de presidir, ¿no es cierto? En Romanos 2 hay otros dones. La lista completa, la lista completa eh, de dones alcanza al menos a 21 dones. Escribí un libro acerca de los dones, que ustedes seguramente lo deben tener. Se llama El maravilloso poder de los dones, ¿sí? De los dones espirituales. Ustedes, allí defino cada don en particular y cómo opera, ¿no? Sintéticamente. El equipamiento de dones es maravilloso porque no solamente hay estos 9 dones, hay otros dones como lo que menciona el pastor, la enseñanza, el liderazgo, el apostolado, bien, el evangelismo, dones de evangelismo, dones, muchos dones. Entonces, 21 dones al menos. Todos nosotros recibimos un equipamiento de dones, más que uno. Yo dudo que alguien pueda tener un solo don. Creo que la mayoría de los cristianos tienen un equipo de dones, un stock de dones que Dios le da, con el cual se forma su perfil ministerial. Y esos dones, al utilizarlos, son dones que internamente crecen y la persona se madura, se hace maduro en el desarrollo de esos dones y se forma su personalidad ministerial. Vamos a hablar en algún momento de los dones también.
Pero mencioné los dones, estos 3 dones de revelación, porque están relacionados íntimamente con la intuición espiritual. ¿Saben entonces? La intuición es esa capacidad que tiene nuestro espíritu, la intuición espiritual, de recibir directamente de Dios conocimientos que no pasan a través de los sentidos espirituales, ¿no? Ni del estudio, eh, solamente vienen directo del Señor para nosotros. Muy bien. Hablemos de, eh, ah, hablemos de un punto C. Dije, el tema que estamos tratando es las capacidades del espíritu. El punto A fue las capacidades sensoriales. Punto B, la intuición espiritual. El Apóstol, punto C, sí, alguien. disculpe, buenas noches, yo Emilio por acá. Emilio, ¿cómo estamos? Bendiciones, pastor. Y amén. Qué bendición, qué bendición. Amado, mire, hablando de los dones, ¿cierto? Está el hablar en lenguas, que Pablo lo destaca en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Sí, donde dice que, por ejemplo, le leo acá, desde el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Eh, a diferencia, ¿cierto?, de lo que es el oficio de profeta, dice que el hablar en lenguas en una reunión, un culto o una vigilia, qué sé yo, alguien que hable lenguas se desprende automáticamente el don de profecía. ¿Sí? ¿Es cierto eso? ¿qué quieres decir con se desprende? Es decir, el don de lengua le hace hablar algo que el espíritu le está inspirando a hablar, Sí, que de la misma forma, el espíritu da a conocer algo, claro. Por ¿cierto? eso, sí, por eso que decimos que es, Entonces, sí, entonces, disculpe, en ese hablar lengua, ¿cierto? Automáticamente nosotros podemos profetizar algo, adelantar algo que puede estar sucediendo en el momento o que puede venir hacia el futuro, sí, ¿sí? sí, sí. Eso quería. Bueno, miren, la profecía, la profecía normalmente se expresa en el idioma de los oyentes. Estamos, por ejemplo, acá en nuestros países hispanos, latinoamericanos. Si alguien profetiza, va a profetizar en español, ¿verdad? Porque nosotros todos hablamos español. Cuando alguien habla en lenguas y otro interpreta o la misma persona interpreta, la lengua más la interpretación de lengua equivale a una profecía. Es, tiene el mismo contenido porque es un mensaje de Dios para su pueblo. Dios usa el don de profecía para traer mensajes a su pueblo, para traer su voluntad a su pueblo. Pero el don digamos, el don de lenguas, igual que el don de profecía, contiene mensajes. Solo que el de profecía no hace falta interpretar porque es en el mismo idioma nuestro. Pero las lenguas sí es necesario interpretarlas cuando se está hablando en público. Hay que hacer una distinción entre las lenguas devocionales y el don de lengua como tal. Por ejemplo, en el momento en que somos bautizados con el Espíritu Santo, todos comenzamos a hablar en nuevas lenguas.
Pero por el hecho de hablar en nuevas lenguas no significa que tenemos el don de lenguas. ¿Qué son las lenguas? Las lenguas son nuestro espíritu hablando. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando alguno habla en lenguas, su espíritu es el que está hablando. Entonces, las lenguas son una de las formas en que nuestro espíritu se expresa. Es un lenguaje del espíritu. Ahora, cuando la Biblia habla de dones de lengua o el don de lenguas, para el uso público, está hablando de personas que son usadas por Dios para traer mensajes a la iglesia a través del don de lengua. Y hay personas que tienen esa encomienda del Señor, esa asignación del Señor. Comienzan a hablar en lenguas y a veces las mismas personas lo interpretan. Me ha pasado a mí, a veces, ¿no es cierto? De pronto empecé a hablar en lengua y había una palabra del Señor y yo luego interpreté lo que el Señor me habló para que interpretara. Pero no podría decir que yo tengo el don de lenguas porque eso no me ocurre todo el tiempo. Eso me ocurre de vez en cuando. Quizás porque el que tiene el don de lenguas en esa reunión se quedó callado, no dijo nada y yo estaba disponible, el Señor me usó para eso. Pero hay gente que tiene el don de lenguas como un canal divino para traer mensajes a la iglesia. Y esas personas deben aprender a ejercer su don, ¿no es cierto? Y deben pedir al Señor que les dé interpretación de lenguas o que levante a alguien que haga la interpretación de lenguas cuando ellos hablan. Porque si esa persona está hablando en lenguas en la iglesia y no hay nadie que interprete, la instrucción del Señor es que se calle. Hable, vea si hay alguien que interpreta. Si la misma persona no tiene la interpretación o no se levanta alguien a interpretar, baje volumen, siga orando despacito con el Señor, ¿verdad? Bueno, pero las lenguas devocionales no necesitan interpretación. Las lenguas devocionales, tú puedes hablar en lengua. Mira, todas las mañanas, mi primer tiempo de oración es en lengua. Por lo menos dedico una media hora a la mañana temprano para orar en lengua. Nada más en lengua. No entiendo lo que estoy diciendo, pero siento la presencia del Señor y la edificación interna. Y después empiezo a orar en español. Pero es como que al orar en lengua se produce una conexión muy profunda con el Espíritu Santo. En el día, a veces me estoy bañando y estoy hablando en lenguas, o voy manejando o te salen expresiones en lengua, ves algo, ya sea para clamar a Dios o para agradecer a Dios, porque tu espíritu está siempre ahí, en esa cosa como aleteando, como siempre vivo, activo. Entonces, a veces he tomado etapas en mi vida donde he orado horas y horas y horas en lenguas sin necesidad de entender. Yo sabía que el Señor, que yo estaba orando al Señor y de pronto, ¡pum!, paró, vamos a hablar en español y después seguir hablando en lenguas. Es un ejercicio natural, normal. Y no hace falta tener el don de lenguas para eso. Es tu espíritu fluyendo, nuestro espíritu fluyendo. Pero entiendo y agradezco al Señor por las personas que tienen dones de lenguas para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Como dice el pastor Emilio, profecía, perdón, lenguas más interpretación de lengua equivale a la profecía en términos prácticos. Pastor Francisco, me parece que querías decir algo. Sí, amado, yo soy bien preguntón, disculpe. Mire, en Corintios 14 habla de hablar en lengua, ¿verdad? Sí. Pero en Corintios 13, a propósito de la preeminencia del amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿cuál es la diferencia entre las lenguas angélicas y las lenguas de Corintios 14? ¿O es lo mismo? No sabes. O sea, a ver, angélica significa de ángeles, ¿cierto? Claro. ¿Sí? De ángeles.
Pablo está hablando ahí de algo que es posible. Tú no sabes en determinado momento qué tipo de lengua estás hablando. Es posible que estés hablando un lenguaje de la tierra, un lenguaje que se conoce, que a lo mejor en chino, en japonés, en francés, en alemán, o un lenguaje espiritual, lenguaje de ángeles. A veces lo que estás hablando no es ningún idioma de la tierra, es un idioma del cielo. Y a veces son idiomas de la tierra. Eh, Estábamos predicando una vez al aire libre en una esquina. Y un hermano, el hermano que dirigía esa predicación, se puso a hablar en lengua ahí frente a la gente. Y yo pensé y dije, el hermano no está bien ubicado, porque ¿cómo va a estar hablando en lenguas si la gente necesita el mensaje en español? Y habrá hablado unos 5 minutos en lengua y después siguió predicando en español. Terminó la prédica y se acercó un hombre que estaba escuchando. Se acercó al hermano, yo estaba al lado del hermano, y le dijo, ¿usted conoce mi vida? El hermano dijo, disculpe, no sé quién es usted, no lo conozco. Él dijo, no, usted conoce mi vida. ¿Por qué me dijo lo que me dijo? El hermano sorprendido dijo, pero si yo no sé qué le dije, estoy predicando la palabra. Dice, usted habló en mi idioma. Usted habló en mi idioma. El hombre era como gitano, una cosa así, y en el idioma que él tenía, le habló el Señor a través del hermano, y el hombre estaba quebrantado, se entregó al Señor por la palabra que recibió en lengua, como el día de Pentecostés. Ocurrió ahí exactamente como el día de Pentecostés, con esos 5 minutos que el hermano habló en lengua. Son lenguas de la tierra. Hay gente que me ha dicho, usted sabe hablar este idioma, ¿no? Usted lo habla muy bien. No, le digo, yo no sé. Sí, pero yo estaba al lado suyo, usted estaba hablando nítidamente este idioma. Yo digo, bueno, no sé, la verdad, yo estaba hablando en lenguas. No sé qué idioma era. Bueno, pero esas cosas así ocurren, pero son lenguajes de la tierra. Pero muchas veces tú estarás hablando lenguaje celestial, lenguas angélicas. Esa es la... Muy bien. Veamos el siguiente punto, el punto C, el conocimiento del espíritu. Hablamos de los sentidos espirituales, hablamos de la intuición espiritual y ahora vamos a hablar del conocimiento del espíritu. Nuestra alma está diseñada por Dios con poderosos recursos de aprendizaje, preparada por Dios para conocer muchas cosas relacionadas con el mundo natural, y podemos clasificar. Se hacen muchas clasificaciones acerca del conocimiento, pero voy a mencionar simplemente 4 tipos de conocimiento para ampliar este tema luego hacia el conocimiento espiritual. El alma tiene al menos 4 tipos de conocimiento. Número 1, conocimiento sensorial. Conocimiento sensorial es el conocimiento que viene a través de los sentidos. Ya hablamos de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato, etc. Primer tipo de conocimiento, el conocimiento sensorial. Segundo, el conocimiento intelectual. Número 1, conocimiento sensorial. Número 2, conocimiento intelectual. Número 3, el conocimiento emocional y afectivo, que no es lo mismo que el conocimiento intelectual. En el conocimiento intelectual aprendemos conceptos, aprendemos cosas, se transfieren conocimientos
de diversa clase. Pero en el conocimiento emocional y afectivo se adquiere otro tipo de informaciones que son del tipo emociones, afectos, ¿sí? Y luego, en cuarto lugar, está el conocimiento intuitivo del alma. Así que tenemos 4 tipos de conocimiento: el sensorial, el intelectual, el emocional y afectivo y el intuitivo. Nuestro espíritu renacido, igual que el alma, posee diversos tipos de conocimiento. El primer tipo de conocimiento que tiene nuestro espíritu es el conocimiento sensorial del espíritu. Sensorial tiene que ver con los sentidos espirituales. Sensorial viene de los sentidos. Entonces, leemos en Mateo 13, 13 al 16. Por eso, Jesús dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Por qué el Señor dijo bienaventurados? Porque bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque ojos y oídos son los principales canales por los cuales adquirimos conocimiento. ¿Sí? Ojos y oídos. Y el Señor está hablando aquí de Israel, que cerró sus ojos espirituales y sus oídos para resistir el conocimiento de Dios, para rechazar y oponerse al conocimiento de Cristo y al conocimiento de Dios. Entonces, escuchan pero no perciben, entienden con la mente pero no con el espíritu. Tú puedes entender los conceptos intelectualmente con tu alma y nunca llegar a tu espíritu. Pero el propósito del conocimiento divino es que ese conocimiento llegue a nuestro espíritu y no se quede en el nivel del alma. Atraviese el alma y llegue al espíritu. Y cuando el conocimiento llega al espíritu, entonces ese conocimiento produce la vida en nosotros. Bien, dije A, conocimiento sensorial del espíritu. ¿Sí? B, conocimiento mental de nuestro espíritu. Una de las cosas que hablamos en una de las clases al principio fue que nuestro espíritu posee una mente, la mente del espíritu, que es distinta a la mente natural. El alma tiene una mente y el espíritu tiene otra mente. Es tal la diferencia entre ambos que la Biblia habla de el hombre exterior y el hombre interior. Dos hombres. Y él dice el hombre exterior, la motivación del hombre exterior son las cosas de este mundo. La motivación del hombre interior son las cosas de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. El hombre interior ama las cosas del Señor. El exterior no, busca lo de esta tierra. Entonces, cuando habla del hombre exterior, está hablando del alma y del cuerpo. Y el hombre interior es nuestro espíritu. Entonces, la mente del espíritu adquiere conocimiento. Nuestro espíritu adquiere conocimiento a través de la mente del espíritu, de la mente que posee. En Salmo 77, 6. Nuestro espíritu inquiere, pregunta, investiga.
Salmo 77, 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Inquirir es investigar. Inquirir es preguntar. El espíritu nuestro es muy inquieto en adquirir conocimiento, en adquirir información espiritual, en inquirir. Una de las funciones del espíritu nuestro es inquirir, y a través de inquirir adquiere conocimiento. Conocimiento mental espiritual. Hay un conocimiento también mental espiritual que proviene del estudio de la palabra de Dios. Proviene de nuestro estudio de la palabra, ¿sí? En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Qué pasa con nuestro espíritu cuando leemos la Biblia, cuando somos enseñados? Salmo 119, versículos 99 y 100. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El espíritu es, por decirlo de alguna manera, apasionado de conocer, hambriento de conocer. Nuestro espíritu siempre tiene hambre de conocer más, de adquirir más conocimiento de Dios y de su palabra. Esa hambre y esa sed que tú tienes de conocer más y más y más, no es tuya, no es de tu alma. Nuestra alma no quiere las cosas de Dios, la tenemos que someter para que se alinee detrás. Pero esa hambre, esa sed de la palabra, de conocer más, que esa cosa que eh, se te hace casi insoportable, esa necesidad ardiente, es de tu espíritu. Es tu espíritu buscando el conocimiento de Dios. Es la mente de tu espíritu deseando más conocimiento del Señor. Nuestro espíritu también adquiere conocimiento a través de la ministración y la enseñanza que recibimos de otros hermanos, de otros ministros. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, se refiere a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, el conocimiento que nuestro espíritu adquiere a través de la mente del espíritu viene a través de la propia investigación, a través de la propia hambre que tiene el espíritu, a través del estudio de la palabra, a través de la enseñanza que recibimos de otros hermanos en Cristo. También viene ese conocimiento a través de la ley que está escrita dentro de nosotros. Tú sabes que la ley de Dios está escrita en tu corazón y en tu mente espiritual. Por eso el libro de Hebreos 8, 10 y 11, Hebreos 8, 10 y 11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos.
desde el menor hasta el mayor de ellos. Este conocimiento está escrito dentro de nosotros y el espíritu nuestro tiene acceso a esta ley escrita que está. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios escrita dentro de nosotros y nuestro espíritu tiene acceso a ella. Y a través de eso nuestro espíritu aprende, comprende, entiende. Nos pasó quizá y nos pasa que, y yo lo veo mucho, y me pasó a mí cuando era muy nuevito, que el predicador estaba predicando y como que yo internamente sabía lo que iba a hablar, porque adentro mío ya lo sabía y nunca lo había leído, pero adentro ya sabía que era, no lo sabía al nivel que el predicador lo sabía. El predicador era un capo. Y yo recién empezaba, pero ya cuando él mencionaba lo que decía, yo adentro mío era como un gozo porque eso ya lo tenía adentro. Era como que lo que estaba diciendo ahí era un espejo. Yo me miraba en lo que él decía. Bueno, ¿por qué es eso? Por la ley que está escrita, todas las cosas que Dios escribió dentro de nosotros. Y nuestro espíritu aprende de ese conocimiento que el Señor grabó en nuestra mente del espíritu y en nuestro corazón. Dije que hay conocimiento sensorial. El espíritu conoce a través de los sentidos. Segundo, el espíritu conoce a través del propio desarrollo de la mente del espíritu. Tercero, hay un conocimiento intuitivo del espíritu. Ya hablamos de esto, pero lo menciono porque dije que este conocimiento no pasa por los sentidos espirituales, sino que es comunicado directamente por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu recibe del Espíritu Santo directamente este conocimiento, ¿no? A veces percibimos este conocimiento intuitivo como un entendimiento, como que entendemos cosas. Sé que lo sé, entiendo, comprendo, no sé por qué lo entiendo, pero lo entiendo, ¿sí? Bien. En Marcos 8, 14 al 17, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, entendiéndolo, ¿sí? Les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido el corazón? Claro, pero Jesús sí tenía activo su espíritu y él entendía lo que estaba pasando, lo que estaban hablando ellos. Entonces, esta intuición que nos viene y este conocimiento que adquirimos, que nos viene así, sin que aparece como un entendimiento, como que de pronto percibí que está pasando esto y no sé ni cómo lo percibí, pero esa es la intuición y esa intuición trae conocimiento de cosas o de situaciones. Tenemos otros pasajes, ¿no es cierto? En Juan 6, 13 al 15, recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Nadie se lo dijo, él lo entendió.
Así es este tipo de conocimiento intuitivo. Te viene, a veces, o sea, te viene de situaciones que están alrededor tuyo. Todo esto que hemos leído son cosas que ocurrieron frente a Jesús, y Jesús interpreta por qué, intuye, entiende, percibe que está pasando algo y sabe qué es, el Espíritu se lo comunica directamente. Pero a veces esta intuición viene como una precognición. ¿Qué es una precognición? Es cuando sabes algo que va a suceder. Sabes algo que va a suceder. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él supo que llegó su hora de partir. Lo supo antes. Juan 18:4. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Él supo que le vendrían muchos dolores y aflicciones y la muerte. Juan 19:28. Después de esto, Jesús está en la cruz, ¿sí? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que terminó todo, ya sabía, se acabó el tiempo, ahora había que entregar al Espíritu, terminó todo, terminó el proceso, ya Jesús lo supo. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Así que a veces este conocimiento, esta intuición, te adelanta conocimiento de cosas que van a suceder. No solo de cosas que están sucediendo, sino de cosas que van a suceder. ¿Sí? Muchas veces este conocimiento intuitivo, tú no tienes explicación, no sabes por qué ni cómo lo sabes. No podías decirle a alguien, mira, así adquiero este conocimiento. Porque tú no mandas eso, simplemente te viene. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tienen experiencias como esta, ¿verdad? ¿Sí? Que te sucede, que sabes, que Dios te muestra, te revela, y tú ni sabes cómo sabes, pero sabes. Bien, intuición. Hablamos de tipos de conocimiento. Primero el conocimiento sensorial. Después hablamos del conocimiento mental del espíritu. En tercer lugar, hemos hablado del conocimiento de la intuición espiritual. En cuarto lugar, hablamos del conocimiento revelacional. ¿Qué es el conocimiento revelacional? Es cuando Dios, a través de su espíritu, te informa, te muestra, te dice, te habla de cosas que Él quiere mostrarte y decirte en ese momento. No viene a través de pasajes bíblicos que tú leas, sino directamente del Espíritu Santo a tu espíritu. Son lo que nosotros llamamos remas. Remas. En Hechos 8:26 al 29, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
remas. ¿Qué es un rema? Un rema se define como una palabra específica de Dios para una situación específica. Una palabra específica para una situación específica. Aquí, la situación específica era que Felipe le tenía que hablar a un hombre que iba por cierto camino. Entonces el ángel le habla y le dice a Felipe, anda, camina hacia el sur, el camino que va hacia Gaza. Hacia Gaza. Gaza en ese tiempo es el mismo Gaza de hoy, donde está la guerra allá en Medio Oriente. Había un camino que va de Jerusalén a Gaza. Y el ángel le dice, mira, primero le habla el ángel, observa, le habla el ángel. Le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe va, camina, y de pronto viene un carro. Felipe no sabe quién viene en el carro. En el carro viene un dignatario, viene un hombre muy importante de un reino de otro país y viene leyendo un rollo del profeta Isaías. Muy bien. Ahora el Espíritu le habla y le dice, el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Así que el primer rema que tiene Felipe es de un ángel. Dios le habla por medio de un ángel. Y después le habla por el Espíritu mismo. Los remas de Dios pueden venir de muchas formas. Pueden venir de muchas maneras. Pero estamos hablando aquí de un rema, de una palabra específica para una situación específica. ¿Por qué aclaro esto? Porque un rema es para una situación particular. Tú no puedes tomar un rema y hacerlo un método. Un método. El pastor John Hicho contó en uno de sus libros, el libro se llama La Cuarta Dimensión. ¿Cuántos han leído ese libro, La Cuarta Dimensión? Bien. El pastor John Hicho contó en ese libro que en Corea, unos jóvenes que estaban evangelizando como misioneros en un pueblo, de pronto el río mejor que no lo haga. Y si no sabes nadar, menos todavía. ¿Sí? Pues bien, remas son palabras específicas de Dios para situaciones específicas. Un rema. Y ese es conocimiento revelacional. Te lo da el Señor ahí en el momento. Mira, estás ministrando y echando fuera demonios y te viene mucha revelación, muchos remas. Ahora echa fuera este espíritu, ahora dile tal cosa, ahora haz esto, ¿sí? Ministra sanidad, el Señor te dice, aquí haz que camine para allá, que venga para acá, que levante las manos, que diga tal palabra. Son remas. Nosotros tenemos que creer los remas que nuestro espíritu recibe del Señor, porque esos remas son fuentes de sobrenaturalidad, de cosas sobrenaturales maravillosas del Señor. Nunca dudes de los remas que Dios te da, solamente aplícalos, úsalos, pero no los tomes como método, porque si me ocurrió acá, entonces también lo voy a aplicar acá. No, a no ser que Dios te diga, y te lo va a decir como un rema, te va a decir así, lo mismo que hiciste con el enfermo la semana pasada, haz con este enfermo. Pero te lo va a decir. ¿Por qué te va? Bien. Estamos hablando de conocimiento revelacional. Profecía. Todas las profecías verdaderas que la iglesia recibe por medio de los profetas, sean profetas de oficio, o sea, el profeta el que tiene don de profecía, la iglesia, el hermano, que no es profeta
digamos, ministerialmente, sino que ejerce un don de profecía. Todas entran dentro de esta categoría de conocimiento revelacional. Conocimiento revelacional. Las profecías. Bien. También hablemos de algo que se llama sabiduría celestial. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 13. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira, Pablo habla en este capítulo, él está hablando acerca, si tú lo miras acá, el capítulo 2 de 1 Corintios, él empieza diciendo que cuando él fue a predicar a Corinto, él fue con señales, milagros, no fue con sabiduría, su mensaje fue muy sencillo, pero hubo muchas manifestaciones del Espíritu y milagros y sobrenaturalidades, porque estaba evangelizando, porque los estaba evangelizando. Pero él dice, pero también hablamos sabiduría, y la sabiduría no de este siglo, sino la sabiduría oculta que Dios preparó para nosotros. Y sigue hablando en el capítulo 3, habla de los cristianos maduros y los inmaduros. Entonces, hablando a los maduros, dice, cuando yo fui a ustedes, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no han crecido. ¿Puede un cristiano mantenerse inmaduro por muchos años? ¿Sí? Y tú no puedes hablar con él cosas profundas de Dios, revelaciones profundas, porque no entiende. Tú no hablas con los niños cosas de adultos, ¿verdad? Con los niños hablamos cosas de niños y con los adultos cosas de adultos. Pablo usa la misma regla. Dice, no pude hablarles a ustedes como adultos. Les tengo que hablar como niños porque dejaron de crecer. Pero nosotros, con los maduros, hablamos cosas que son revelaciones de Dios, que han venido, cosas ocultas, cosas que ojo no vio ni oído yo. Estamos hablando de ese tipo de revelación, ese tipo de sabiduría superior. Hay una sabiduría que es la sabiduría básica, por decirlo así, para todo cristiano. Pero hay niveles de sabiduría revelada por Dios, donde se requiere que la revelación de Dios sea más profunda, más. Nuestro espíritu anhela esa sabiduría.
Pero a veces nosotros mismos lo podemos mantener el nivel básico. Hay gente que dice, bueno, con la salvación me conformo, total, ya soy salvo, ¿para qué me esfuerzo tanto en orar, en buscar, en estar en la presencia del Señor, en apartarme del pecado? Si total, ya soy salvo. Un hermano dijo una vez, bueno, con tal de ser salvo, no importa si en el cielo tengo que ser el barrendero de las calles de oro, ¿no? Pero voy a ser salvo. No me importa la recompensa, aunque tenga que barrer las calles de oro, pero voy a estar en el cielo. Hay gente que se conforma, hay otros que no, que siguen creciendo. Y te voy a decir, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que tienen hambre de la palabra, hambre de la revelación, porque van a recibir. Bienaventurados los buscadores, porque el que busca encontrará. Bienaventurados los que sufren por más de Dios, porque Dios se lo concederá. Y entonces, si tú eres de los buscadores, si tú eres de los que no se conforman, de los que tienen hambre permanente, ¿sí? De los hambrientos espirituales, eres una bienaventurada. Eres un bienaventurado. Sufres porque tú quieres más, porque tú quieres, y a veces no encuentras, hasta que el Señor, ¡boom!, te manda la revelación por algún lado y tu corazón explota, porque la verdad te digo, cuando vienen esas revelaciones del Señor es como que tocaste una cosa maravillosa, son unos placeres del espíritu que no tienen nada que ver con la carne, son esos gozos, esas delicias del espíritu, en eso se deleita el espíritu, ¿no? En conocer al Señor, en conocer la revelación de Dios. Entonces tenemos como conocimiento revelacional los remas, las profecías y esta sabiduría que el Señor quiere revelarnos. Te la quiere revelar a ti, me la quiere revelar a mí. Quiere que pasemos al siguiente nivel de sabiduría espiritual. ¿Cuántos quieren ir al siguiente nivel de sabiduría espiritual? ¿Sí? Di conmigo, Padre, yo quiero ir al siguiente nivel de sabiduría celestial. Yo no quiero quedarme ni estacionarme. Yo quiero ir al siguiente nivel de sabiduría celestial. Amén. Amén. Menciono de nuevo, estamos hablando del conocimiento, las capacidades del espíritu, el conocimiento, la capacidad de conocer. Primero vimos el conocimiento sensorial del espíritu. Segundo, el conocimiento mental del espíritu. Tercero, el conocimiento intuitivo del espíritu. Cuarto, el conocimiento revelacional del espíritu. Y vemos ahora el conocimiento vivencial, experimental del espíritu. El conocimiento vivencial, experimental del espíritu. Este conocimiento ocurre por medio de vivencias espirituales, experiencias espirituales. Este conocimiento viene cuando tenemos experiencias espirituales. Mira, nosotros podemos conocer la historia de Jesús, su vida terrenal, los evangelios, conocer que Él murió, resucitó, fue glorificado, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, sumo sacerdote, intercesor. Todo eso lo podemos saber y manejar. Y aún sabiendo eso, no conocer al Señor en ese nivel. Saber sin experimentar. Es una tragedia, pero así es. Podemos saber muchas cosas sin experimentarlas. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que todo lo que sabemos se convierta en una experiencia. ¿Para qué es el saber? Para que el saber genere la experiencia de ese saber. Para que el saber mental
baje al espíritu y se convierte en una experiencia espiritual. Por ejemplo, hablemos del conocimiento de Cristo. Número 1, conocimiento de Cristo. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Voy a... Los hermanos que están aquí en Chile, ¿cuántos de ustedes conocen al presidente Boric? Todos lo hemos visto. Algunos votaron por él y otros no. ¿Pero tú lo conoces? ¿De verdad lo conoces? ¿Has hablado con él alguna vez? ¿Comiste con él? ¿Viajaste con él? ¿Has tenido alguna experiencia personal con él? ¿Le diste la mano? ¿Sabes qué le gusta, qué no le gusta, cómo es su carácter? No. Tenemos un conocimiento, así como muy superficial, de quién es él, de sus actividades, de discursos que dice y ese tipo de cosas. Pero nunca hemos tenido un conocimiento experimental con el presidente Boric. Así es muchas veces nuestro conocimiento de Cristo. ¿A dónde quiere llevarnos el Señor? A que tengamos un conocimiento profundo con Él. Un conocimiento íntimo de Cristo. Una experiencia con Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:8, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocer al Señor es más que tener información del Señor. Conocer al Señor es relacionarnos con Él, hablar con Él, que Él nos hable. Conocer al Señor es una cosa que sucede en el día a día. Tú vas conociendo, al punto que llegas a conocer qué piensa, qué razona, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus deseos. ¿No te pasa eso con tus familiares, con los que están viviendo contigo? ¿Sí? Sabes que le gusta con más sal, con menos sal, la comida, ¿no es cierto? Que el té sea así, que el café sea así, que le gusta dormir a tal hora, que se molesta de esto, se alegra de esto otro. Ese conocimiento solo puede suceder cuando tú tienes un día a día con la persona. No existe un conocimiento de Cristo si no hay una relación diaria con el Señor. Y ese día a día hace que nosotros lo conozcamos a Él cada vez más, cada vez más. Ese conocimiento da lugar a la segunda cosa que tiene que ver con algo que se llama comunión, comunión con Cristo. El conocimiento vivencial nos tiene que llevar a la comunión con Cristo. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros
solo podemos tener comunión cuando tenemos relación. Mira, niveles de comunión. Niveles de comunión. Yo estaba preguntando el otro día, ustedes que tienen un perrito, ¿cuántos tienen perrito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen mascota? ¿Sí? Bien. Tú amas a tu mascota, ¿verdad? ¿Sí? Tú amas tu perrito, tu gatito. Bien. Y tú sientes que tu mascota te quiere a ti también. Porque llegas a la casa y te salta encima, mueve la colita y ladra. Está contento. Bien. Tú tienes un nivel de relación. Pero eso no se llama comunión. ¿Sí? Para que haya comunión, tiene que haber una misma naturaleza. Entonces tú no puedes tener comunión con un animal. Toda esta tendencia actual de que las parejas jóvenes no quieren hijos, quieren perros, ¿sí? Y el perro es mi hijo y toda esa historia, ¿no es cierto? Y hay cementerio de perros y manicure para los perros y no sé cuánta cosa. Todo eso está genial, pero estamos reemplazando la comunión humana, las relaciones humanas. Entonces, la única forma de que tengas comunión es con un ser de tu misma naturaleza. Pero aún con un ser de tu misma naturaleza hay distintos niveles. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son papás? ¿Papás? Bien. Papás, mamás. Cuando tu hijo, tu hija era bebé, tú lo abrazabas, ¿no es cierto? Y el bebé te respondía, te miraba y te decía algo con los ojitos, o te respondía con un balbuceo, y tú le hablabas y tú pensabas que te entendía y te entendía la 10ª parte de lo que le decías, pero algo te entendía y había un nivel básico, muy básico de comunión. Tu hijo fue creciendo y tú empezaste a hablar de otros temas y tu hijo te responde. Ahora tu hijo es un joven, una joven, y el nivel de comunión puede ser mucho mayor. Pero te voy a decir algo. El nivel más profundo de comunión entre los seres humanos ocurre en el matrimonio. En el matrimonio, porque en el matrimonio ambos se dan completamente. En el matrimonio es cuando el hombre y la mujer se entregan, como se dice literalmente, en cuerpo y alma. Entonces, ese es el nivel más profundo de comunión entre los seres humanos. Y el nivel más profundo de comunión con Dios es cuando tú tienes una relación con Dios de ese nivel. No tiene nada que ver con una relación sexual, porque con Dios eso no va. Pero una relación de entrega absoluta al Señor, cuando tú haces una relación absoluta con el Señor, Él se entrega absolutamente a ti. Y se produce esa relación matrimonial espiritual entre tu espíritu y el espíritu del Señor. Y se cumple aquello de que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Se cumple literal y absolutamente. Entonces, este conocimiento es vivencial, es experimental. Nosotros no podemos quedarnos en el conocimiento intelectual. Nosotros tenemos que ir a la experiencia espiritual. La vida cristiana sin experiencia espiritual es una teoría, nada más, una teoría. Y nosotros no somos teóricos. Nosotros queremos el conocimiento de la palabra, pero buscamos la experiencia con el Señor. La experiencia con el Señor es clave, fundamental. Entonces, nuestra comunión con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Trinidad completa. También nuestra comunión con el Señor en la cena. En el libro de 1 de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
Hay una comunión con el Señor muy, pero muy, pero muy, pero muy profunda en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Hay una compenetración. Cuando tú tomas la cena del Señor con plena conciencia de que es la cena del Señor, que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, se produce un nivel de comunión muy profundo, muy profundo. La comunión de nuestro espíritu con la sangre y con el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que debemos realizar frecuentemente. Nosotros siempre recomendamos que en todos nuestros cultos participamos de la Cena del Señor. En las casas e iglesias celebra la Cena del Señor. En tus reuniones de tu hogar celebra la Cena del Señor. Porque eso te une más profundamente al Señor. Eso te vincula en una comunión profunda con el cuerpo y con la sangre del Señor Jesucristo. Hablamos de conocimiento vivencial, vivencial, experimental. Entonces nuestro espíritu tiene conocimiento intuitivo, conocimiento mental, espiritual. Nuestro espíritu tiene conocimiento revelacional, y nuestro espíritu tiene conocimiento sensorial, y nuestro espíritu tiene conocimiento experimental. Todos estos conocimientos son necesarios. Hay gente que dice, no, yo no leo la Biblia, yo todo lo que busco es estar con el Señor y conocerlo a Él directamente. Pero eso te pone en un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que al no conocer la doctrina, la palabra del Señor, puede ser fácilmente engañada. Otro dice, no, yo la doctrina, la palabra, el conocimiento experimental, sí, sí se da, no se da. También te ponen un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que tu corazón se aferre solamente al conocimiento mental, no conozcas al Señor realmente y te conviertas en un legalista, ¿no es cierto?, que usa la palabra para autojustificarse y para juzgar a los hermanos. Nosotros necesitamos todos estos conocimientos que son, el espíritu tiene la capacidad de conocer en todos estos niveles, en el nivel sensorial, a través de los sentidos espirituales, en la intuición, a través del conocimiento directo de Dios al espíritu nuestro, en la revelación, en la experiencia. Entonces, no descartes ninguno, ni uno sobre el otro. Lo queremos todo. Todo lo de Dios queremos y lo necesitamos. Pero, en definitiva, nosotros tenemos que entender que el espíritu necesita, todos estos son como nutrientes del espíritu. Y el espíritu tiene la gracia de vivir una vida rica, riquísima. No lo limites. No limites tu espíritu. Porque yo conozco mucha gente, como dijo Pablo. Pablo dijo, empezaste por el espíritu y vas a terminar por la carne. Empezaste con una vida profunda, experimental con el Señor y mucha revelación y mucha doctrina, y de pronto te quedaste en una vida seca, solo de conocimiento intelectual, y no avanzaste en el conocimiento espiritual. ¿Hay límites al conocimiento espiritual? ¿Hay límites? ¿Hay techos donde ya no podemos crecer más? ¿O podemos crecer infinitamente en el conocimiento espiritual, en la experiencia con el Señor? Mira, te aviso que en la eternidad vamos a conocer y conocer y conocer y conocer, y nunca vamos a terminar de conocer al Señor, su grandeza, su sabiduría, a Él, sus atributos, porque Él es infinito. Infinito significa sin fin. Por lo tanto,
nosotros nunca vamos a perder el asombro en la eternidad. Nunca vamos a llegar a un punto que vamos a decir, ya conocí todo de Dios, ya, ¿qué más me falta? No me falta nada, ya conocí todo. No, no, porque Dios es extraordinariamente maravilloso y lo que conocemos hoy día, mañana vamos a conocer más y después vamos a conocer y así por toda la eternidad. Entonces, empieza a ejercitar tu espíritu desde ahora en una búsqueda de conocerlo a Él con todo tu corazón, de conocer su palabra, su doctrina, de desarrollar tus sentidos espirituales para percibir todo lo que Él te quiera mostrar, de recibir sus remas y creerlos con todo tu corazón y de experimentar a Cristo, su vida, su persona, su carácter, que Él se manifieste y que Él se forme en tu vida. Porque cuando sumas todos estos conocimientos, lo que se produce en el alma desde el espíritu es una transformación. El espíritu se hace tan potente, tan poderoso a través de este conocimiento que controla, cautiva, gobierna el alma y aparece Cristo en su esplendor y en su gloria a través de nuestra vida. Esto es la demostración, cuando hay esa transformación, es la demostración de que el conocimiento está haciendo un verdadero impacto en nuestra vida. Verdadero impacto en nuestra vida. En definitiva, tenemos un desafío. Las capacidades de nuestro espíritu nos producen un desafío. ¿Cuál es? Crecer y seguir creciendo en el Señor. ¿Cuántos quieren aceptar este desafío del Señor, verdad? Seguir creciendo en el conocimiento del Señor. El apóstol Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero crecer mucho más en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. He conocido muchas cosas de Él y he experimentado muchas cosas de Él y las sigo experimentando, pero yo siento que estoy empezando. Siento que me falta tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto por conocer. Le pido vida al Señor para poder aquí, mientras que esté en la tierra, conocerlo mucho más, experimentarlo mucho más, expresarlo mucho más y transmitir su gracia de la manera más poderosa posible. Amados, en 2 semanas más, con la ayuda del Señor, nos volvemos a juntar, ¿sí? Vamos a continuar hablando sobre el Espíritu, ¿verdad? Escucha las clases anteriores, vas a ser muy bendecido, muy bendecida. Recuerda, ICCM Córdoba, ICCM Cerrillos. Estos 2 canales de YouTube tienen las clases que hemos realizado hasta ahora. Ahí puedes verlas, escucharlas y ser edificado. ICCM Córdoba y CCM Cerrillos. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre amado, estamos muy agradecidos esta noche por darnos esta bendita oportunidad de estar juntos y juntos compartir esta palabra, recibir la instrucción, recibir tu gracia, ser levantados, ser potenciados, ser alimentados por la palabra. Pedimos ahora, Padre, que todo esto que hemos hablado se haga vida en nosotros, sea vivencial, experimental, que esto nos haga crecer en la intimidad contigo, en la comunión contigo, que sabiendo más, experimentemos más, que yendo más profundo en tu sabiduría, tengamos relaciones más profundas contigo en la vida cotidiana. Que todo esto lo podamos
transmitir y esto vaya transformando nuestra vida, transformando nuestro carácter, transformando nuestras motivaciones, transformando nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros intereses. Todo sea afectado positivamente por el conocimiento y por la revelación. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.